siento muy entusiasmado por el Pride Focus. Consistentemente, nuestros colegas de Tech Data Costa Rica se han unido para celebrar junto a la comunidad LGBTIQ+. Su pasión es un ejemplo para todas nuestras sedes en el mundo. Personalmente, agradezco el trabajo continuo de nuestra empresa en Costa Rica para construir un ambiente inclusivo que sea acogedor para todas las dimensiones de la diversidad. Como saben, el compromiso de Tech Data por la diversidad y la inclusión es más que un simple eslogan. Es realmente un valor fundamental. Y esto es evidente por el compromiso de diversidad e inclusión exhibido por todo nuestro liderazgo. Para conmemorar este Pride Month, nuestro CEO, Rich Hume, levantó la bandera del orgullo en nuestra sede en Florida. Y tenemos muchas otras iniciativas durante el 2020 relacionadas a la comunidad LGBTIQ+. Este evento es otro ejemplo de cómo los colegas de Tech Data se esfuerzan por honrar todas las dimensiones de la diversidad en nuestra empresa. Felicitaciones por este evento. Soy María Luisa González, gerente senior de recursos humanos de Tech Data en Costa Rica y líder del programa de diversidad e inclusión para Costa Rica y también para Latinoamérica. Desde hace varios años impulsamos en Tech Data iniciativas, proyectos, acciones que promuevan el valor de la diversidad y la inclusión. Este viaje hacia la diversidad y la inclusión empezó hace aproximadamente 3 años, donde por primera vez construimos una estrategia sobre la cual hemos venido accionando proyectos e iniciativas. Actualmente el programa en su totalidad está basado en 2 grandes pilares. Un pilar que apoya el desarrollo de las mujeres de nuestra compañía con una proyección social también muy amplia y otro pilar que es el apoyo a la comunidad LGTBIQ+. Hoy, con este programa, queremos ser coherentes en todo lo que hemos dicho, porque también lo sentimos, de que tenemos que traer a la sociedad un producto que realmente sea el testimonio real de vidas de personas que en nuestra sociedad gestionan la diversidad y la inclusión de una manera muy personal, desde diferentes perspectivas. Hoy con gran alegría y con gran orgullo traemos a ustedes una serie de personas reales de Costa Rica que van a compartir con ustedes una historia de alto impacto. Hola, como lo explica doña María Luisa, hoy le traemos 5 historias de personas que trabajan o forman parte de la comunidad LGTBIQ+. En junio celebraremos el mes del orgullo y por medio de estos videos en Tech Data buscamos visibilizar diferentes aristas que nos inspiran y nos permiten seguir impulsando iniciativas en busca de la equidad y la igualdad para todas las personas. La primera historia que vamos a conocer es la de Ana María Murillo Varela. Ella es periodista, oriunda de Tilarán, Guanacaste, y junto a sus padres, Adolfo Murillo Morales y Vitinia Varela Mora, crearon el grupo de amor a la diversidad de Tila. A Ana María le encanta resaltar la responsabilidad de las personas LGTBIQ+, de ser visibles y de apoyar con su ejemplo a otras personas y principalmente a los más jóvenes. Bueno, yo soy Ana María Murillo Varela, vivo en Tilarán, Guanacaste. Crecí con mi mamá, mi papá y 2 hermanos mayores, hombres, en un pueblo sumamente pequeño, religioso, en donde todos nos conocemos a todos. Crecí siendo sumamente enamoradiza. Me acuerdo que una semana me gustaba un chiquito diferente, pero cuando llego al colegio me doy cuenta que también me están empezando a gustar otras muchachas y yo no sabía qué estaba pasando porque nunca había tenido información sobre ese tipo. En ese tiempo fue cuando se empezó a conocer más sobre la bisexualidad, entonces yo dije como, ok, puede ser que yo sea bisexual, pero igual era como algo muy metido que tenía porque no tenía a una figura
igual a quien yo podía buscar y hablar al respecto. Pero al crecer en este pueblo tan pequeño y tras de eso en un colegio católico, veía todos los días cómo trataban a un compañero mío que era gay, y tengo esta imagen súper marcada y nunca me olvido de eso. Un día en un recreo, él estaba en la malla, yo en la puerta del aula, y nada más veo cuando un muchacho del otro colegio le tira una manga podrida, le cae a él en la camisa blanca del colegio y el otro muchacho nada más le empieza a gritar un montón de cosas homofóbicas. Tras de eso había otra muchacha lesbiana en el colegio que cumplía con los estereotipos que se tienen de las lesbianas, y yo veía cómo la trataban a ella, cómo ninguna de las otras compañeras se querían acercar a ella porque, ay, seguro yo le gusto, o ay, seguro va a hacer algo. Entonces yo me dije a mí misma que me lo iba a guardar, y hasta cuando llegara a la universidad, que creo que esto todas las personas que somos de zonas rurales y que sabemos que vamos a ir a la universidad y somos LGBTIQ, lo tenemos muy presente, que en el pueblo lo vamos a callar, a esconder a toda costa, pero cuando lleguemos a la universidad va a ser como nuestro boom, vamos a poder ser nosotros mismos. Llego a la universidad a San José y es un mundo diferente a mi pueblo. Ahí veía personas lesbianas, gays, bisexuales, trans. Vi que habían grupos para estas personas como Beso Diverso, y yo dije, bueno, aquí yo puedo ser yo misma, pero tanteaba también a mis papás un poco con el tema. En mi pueblo, en Tilarán, hay una persona que yo veo como pionera para las demás personas tilaraneses LGBTIQ, que es Jos, quien desde hace muchos años fue ella misma ahí. Todos en el pueblo amaban a Jos antes de que ella transicionara, y Jos era como esa persona que hasta los macho mens y las señoras supercatólicas amaban y paraban en la calle para hablar con ella. Entonces yo veía que mi mamá también amaba a Jos, y yo le empecé a plantear el tema, ¿verdad?, de la bisexualidad, porque yo durante 6 años más o menos pensé que yo era bisexual. Y cuando le planteo el tema a mi mamá, ella me dice como no, la bisexualidad está mal. Entonces dije como ok, mi mamá no acepta este tema. Yo sigo callándolo porque en mi mente, como de 18, 19 años, yo tenía planeado que cuando yo tuviera una pareja sumamente estable y que ya estuviera a punto de casarme, yo les iba a decir a mis papás como, hey, me gustan las mujeres. Pero me fui dando cuenta de que más bien era lesbiana. Me creé un blog en esos tiempos que eran muy famosos y empecé a escribir poesía. Era un poema todos los días y mi mamá lo leía, pero ella empezó a notar que yo empecé a escribir sobre mujeres y ella decía, ay, es que los poetas son locos. Ana María fijo pone que es de una mujer, pero se está refiriendo a un hombre. Y hasta que eran más poemas seguidos y seguidos dedicados a mujeres, y ella me pregunta un día por mensaje de texto como, dígamelo una vez, ¿a usted le gustan las mujeres? Entonces yo en mi nerviosismo le digo, bueno, ¿quiere que se lo diga por mensaje de texto o quiere que se lo diga en persona? Entonces yo estaba aquí en San José en la universidad, mi mamá ya en Tilarán, a como pudo del shock fue y cogió el primer bus para San José y se vino para que yo le dijera en persona. A partir de eso, estamos hablando hace como 5 años, 6, fue una lucha, porque obviamente somos de un pueblo que venimos de muchas tradiciones, de mucha religión, de mucho machismo. Entonces para mi mamá fue un choque completo, y pues para mí también era como una lucha, como acépteme, 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 y mi mamá como ahí todavía el shock, hasta que ella llega a Agafais, que fue su primer grupo de apoyo. Agafais es ese grupo de apoyo para familiares y amigos de las personas LGBTIQ, pero estaba aquí en San José. Mi mamá vive en Guanacaste, entonces
tenemos presente que no todas las personas tenían el acceso económico, el tiempo y la disponibilidad para viajar una vez al mes a San José para venir a recibir este tipo de ayuda. Mami ahí encontró demasiada información, demasiado apoyo. El año en que entró, en el 2015, fue justo cuando se dio la Convención Internacional de Familias por la Diversidad, que Costa Rica fue sede. Entonces eran un montón de expertos mundiales que venían a hablar y mami estaba fascinada porque estaba aprendiendo mucho. Mi papá todavía estaba trabajando, no se había pensionado, y él todos los sábados que llegaba mami a las reuniones se ponía a escuchar con ella lo que había aprendido, pero él no tenía la disponibilidad para viajar como mami. Entonces, como desde que mami ya se empezó a adentrar en este mundo de las madres de la diversidad, activista, ella tenía esta semilla de crear este grupo en Tilarán. Pero obviamente hace 5 años era como imposible para nosotros como familia poder crear esta agrupación aquí. Cuando se nos acerca la gente de ese acepto, mami nos convoca a papi y a mí y nos dice como, bueno, me escribieron, me contactaron, me llamaron para hacer esta campaña. Es en conmemoración o para hacer conciencia sobre el matrimonio igualitario que empieza a regir el otro año. ¿Y ustedes están de acuerdo? Nosotros sí. Porque algo que tenemos sumamente presente mis papás y yo es la responsabilidad de la visibilidad. Porque sabemos que en nuestro pueblo, hablando específicamente, hay un montón de personas más LGTBIQ que están siendo discriminadas, o padres y madres que quieren abrazar a sus hijos y que quieren salir a apoyarles, pero por todo el miedo, por todas estas mentalidades con la que se ha crecido, les es imposible. Entonces sabíamos que al salir en esta plataforma nos iba a dar la visibilidad para que todas las personas en Tilarán nos vieran y esos padres y madres que necesitaban apoyo se nos acercaran para poder amar así sin miedo y con total respeto a sus hijos e hijas y no discriminarlos por su orientación o por su identidad de género. Cuando se estrenó, cuando fue el lanzamiento, nuestro video fue el primero. Yo por temas de trabajo me quedé aquí en San José y mis papás se regresaron a Tilarán. Mami no quería salir de la casa, mami estaba ahí con miedo porque no sabía cómo la gente se lo iba a tomar. Pero mi papá, el mismo día que llegó a Tilarán, se fue a hacer supuestamente mandados por el pueblo, pero no tenía nada que hacer. Se fue a inventar qué tenía que ir a comprar y se fue con el pecho en alto a salir por todo el pueblo a ver cómo estaba la gente. Y más bien se topó con un montón de personas, hasta súper religiosas, que le decían, ¡ay, lo vi en tele! Muchas felicidades, qué linda familia. La reacción ha sido muy buena porque hasta personas mayores, LGTBIQ, se nos han acercado. Yo siento que mami da esa seguridad y lastimosamente esa calidez y ese amor de madre que no todas las personas LGTBIQ han podido tener. Entonces se nos han acercado un montón y nos dio pues la oportunidad de esa visibilidad y así poder crear el grupo de amor a la diversidad de Tila, que lo creamos en noviembre, para que todas estas familias se puedan unir y así ir creciendo más, para seguir apoyándonos entre nosotros y nosotras. Tómense su tiempo, esto para mí es lo primero. Sean fieles a ustedes mismos, primero ámense, ámense, ámense a ustedes mismos. Ahorita hay muchísimos grupos de apoyo. Si ustedes son jóvenes menores de edad o hasta los 25, por ejemplo, busquen a Casa Rara. Casa Rara es una agrupación para personas jóvenes que les da un montón de capacitación en diversos temas, que está ahí para escucharles y apoyarles. Yo sé que puede ser que crezcamos con un montón de comentarios homofóbicos o negativos, discriminatorios, que vienen de nuestra propia familia de sangre. Y yo sé que eso duele un montón, pero también está nuestra otra familia, esa familia que la elegimos con base al amor, con base al apoyo. Si no contamos con ese apoyo familiar de sangre, busquemos a esa nueva familia de amor y unámonos con ella. Cuando ustedes estén listos y listas para decírselo a sus familiares,
háganlo, pero sepan que si no cuentan con ese apoyo que ustedes esperan, hay un montón de personas más que estamos ahí para ustedes. Y si ustedes ven que sus papás les está costando, también sepan que hay muchos grupos de apoyo para ellos y ellos, que es todo un proceso, pero que primero está su proceso propio. Si sus papás están sufriendo, sé que es muy duro, pero ese es el problema de ellos y ellas, porque ustedes no se pueden poner en un lugar vulnerable y tratar de salir adelante, pero también estarlos jalando a ellos y ellas, porque primero están ustedes y su bienestar. El matrimonio igualitario es hoy, por dicha, una realidad en el país. Y eso es una celebración que también sé que es a nivel mundial. Y en medio de todo este caos del COVID, sé que es un rayito de luz, así yo lo veo. Pero no es el final de toda esta lucha que viene de años detrás de nosotros. Yo sé que la visibilidad puede tomarse como un privilegio, porque no todas las personas en este momento pueden ser visibles por la relación con sus familiares o por el trabajo, por la sociedad. Pero si usted ahorita es una persona LGBTIQ visible, sepa que esa es una responsabilidad suya, porque hay un montón de personas más menores de edad, inclusive mayores, que no han podido decir abiertamente quiénes son. Apoyémonos, hagamos lo mejor que podamos, seamos, yo siempre lo digo así, seamos esa persona que cuando estábamos en el colegio, que cuando estábamos pequeñitos deseábamos ver de ejemplo, deseábamos ver de guía. Sigamos luchando, sigámonos apoyando entre nosotros y nosotras, porque aún queda muchísimo trabajo que hacer, aún queda el del respeto, el de la equidad, el de seguir adelante como sociedad, porque aunque el matrimonio sea una realidad, no quiere decir que toda la discriminación en el país o en el mundo haya terminado. En 2018 asumió como diputado de la República de Costa Rica. Su bandera siempre ha sido la defensa y la búsqueda al respeto de los derechos humanos. La siguiente historia es la de Enrique Sánchez Carballo, periodista que ha ejercido en diversos medios de comunicación y como asesor de instituciones públicas y privadas. Desde el año 2012 inició sus pasos en la política y hoy es el primer diputado abiertamente homosexual en llegar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Mi nombre es Enrique Sánchez, soy diputado en la Asamblea Legislativa, electo en la provincia de San José. Nací en Heredia y vivo desde hace más de 20 años en San José. Tengo 43 años, los últimos 12 años aproximadamente metido en la política, antes de eso en mis labores como comunicador. Este momento particular que vivimos me hace recordar muchos eventos y momentos de la vida de una forma muy con añoranza, pero también viéndolas positivamente. Sobre todo cuando uno está muy niño y todavía no tiene claridad de qué significa luchar por los derechos de las personas o por los derechos de uno, cuando uno ni siquiera tiene claridad conceptual de qué significa eso de derechos humanos, uno solamente se preguntaba en aquellos años, y yo espero que ahora sea cada vez menos los chicos y chicas que tengan que pasarse por eso, ¿cómo cambio? ¿Por qué estoy sintiendo las cosas que estoy sintiendo? ¿Cómo no defraudo a mi familia por darme cuenta que soy lo que soy? Y uno pasa en esa lucha un tiempo de la vida hasta que un día se harta y decide salir del closet. Algunos tenemos la fortuna de que la familia nos continúa acompañando, no todos lamentablemente, y acompañando y apoyando y queriendo de la misma manera. Luego uno crece, va a la universidad y la universidad es un momento muy importante porque finalmente uno se encuentra a otras personas con las que
logra sentir más confianza y más empatía para compartir estos asuntos, y aún así persiste el miedo. En aquellos años persistía el miedo de qué significaba que yo me atreviera a salir del closet acá, pero finalmente también, tal vez es mi naturaleza, me harté y lo volví a hacer, y luego en el trabajo me harté y lo volví a hacer, y en el siguiente trabajo otra vez lo volví a hacer, y uno se da cuenta al final que salir del closet va a ser una rutina que va a tener que repetir muchas veces en su vida. Y ya que lo va a tener que hacer todas las veces, tantas veces en su vida, pues hacerlo para que sirva de algo. Por ejemplo, ahora, para que más personas vean que no es necesario esconderse para poder tener una vida política, una vida pública, para poder sentarse en una curul, ser jefe de fracción de una fracción legislativa, para que eso no vuelva a sentirlo nadie como una limitación para tener éxito en la vida. Fui electo como el primer diputado abiertamente gay en la historia de Costa Rica, es decir, que mi campaña y mi candidatura utilizó esa bandera como una reivindicación a la visibilidad. Señalo esto porque no es un tema menor. Cuando yo le planteo al hoy presidente de la República, en aquel momento candidato, la posibilidad de una diputación, y lo conversamos, le planteo que una de las cosas que yo quisiera hacer era utilizar el tema de ser abiertamente gay en la campaña. ¿Por qué? Porque posiblemente diputados LGBT ha habido muchos en la historia de Costa Rica, pero siempre pensando que hay que esconderse para poder tener éxito, como nos hemos acostumbrado en la vida, a esconder eso en la escuela, en el colegio, en la universidad, en cualquier trabajo, y sobre todo en la vida pública era algo que había que esconder para poder tener éxito, y yo decidí que no más, que en esta ocasión, lejos de esconderme, iba a utilizar la visibilidad como una herramienta de representar, sí, principalmente de representar, de hacer que muchas otras personas que posiblemente hoy se sienten en un closet, y que eso es algo que van a tener que guardar toda su vida en soledad para no sentir rechazo, para poder avanzar en su vida, vean que no, que en realidad fuera del closet está mejor. Fuera del closet hay complicaciones, pero también siempre va a haber personas dispuestas a acompañarla fuera del closet. Entonces, cuando conversamos eso, él me planteó que él prefería postularme él dentro de sus 7 diputados, para evitar que este tema se convirtiera en un tema que profundizara discursos de odio en el proceso de elección, o que se convirtiera en un tema que generara algún nivel de discriminación. Entonces así fue como quedé electo diputado, bueno, candidato y luego diputado. Y la decisión previa de siquiera planteárselo tenía que ver con que llevábamos muchos años de estar luchando desde diferentes sectores, algunos dentro de los partidos políticos, mucha más gente fuera de los partidos políticos, desde el activismo o desde la vivencia cotidiana. Con la vivencia de las personas también iba construyendo una sociedad diferente. Habíamos logrado avances significativos, pero llega el momento en que uno piensa que nos toca a nosotros mismos y a nosotras mismas asumir las riendas de lo que va a ser nuestro futuro. Entonces ya no más escondidos esperando que alguien más nos represente, que alguien más resuelva y tome decisiones y nos acompañe y nos apoye desde afuera, sino nosotros mismos ser los que lideramos. Es una asamblea legislativa particular, para nadie es un secreto, donde la polarización en materia de derechos humanos se intensificó. Entonces ha sido un proceso de educación y de empatía. Yo tengo como principio de vida partir de la buena voluntad de las personas, y yo creo que muchas personas que no comprenden nuestras luchas, que no comprenden nuestra agenda, que la adversan incluso, tiene mucho que ver con la poca información o con el miedo que tienen alrededor del tema. Entonces yo parto de esa posibilidad de explicar, de ser muy amplio, de ser muy abierto en tratar de dar explicaciones a las personas, principalmente a quienes nos adversan, para reducir esas resistencias.
Habrá temas en los que nunca vamos a lograrlo y no vamos a ponernos de acuerdo claramente, pero creo que merece la pena, porque con solo el hecho de que uno le deje a una persona un pensamiento de que posiblemente sus posiciones están equivocadas o que posiblemente sus posiciones pueden hacerle daño a otras personas, eso ya genera un avance, incluso en la vida cotidiana de esa persona. Llegar acá, a este momento, ha costado muchos años, muchas luchas, muchas personas que quedaron en el camino luchando por el reconocimiento de los derechos, y lo peor que nos puede pasar es que con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario y las generaciones que vivan en esta nueva realidad piensen que siempre fue así y se les olvide que en este país hubo redadas y hubo detenciones arbitrarias, y que se les olvide que en este país hubo persecución y agresiones, y piensen que todo lo conseguido en materia de derechos humanos siempre ha sido así y no hay que protegerlo y no hay que luchar por ello. Los últimos años nos han enseñado que todo lo que queríamos consolidado en materia de Estado de Derecho, de derechos humanos, no lo estaba tanto. Tal vez lo descuidamos, tal vez pensamos que estaba ahí, que no le iba a pasar nada y que nunca iba a estar en riesgo. Y creo que nos ha enseñado que no es así, que eso es algo que hay que proteger y defender siempre. Y la única forma de protegerlo y defenderlo siempre es que las nuevas generaciones no olviden cómo llegamos acá, para que sepan cuál es la base sobre la que se construyó esa nueva realidad que hoy los hace tener un mejor país, un país donde gozan de más derechos, para que puedan seguir luchando a partir de esa base. Yo siempre parto de que la igualdad tiene como 3 niveles. Uno es el simbólico, en el que Costa Rica ha avanzado significativamente desde el hecho de la gran participación de diferentes sectores públicos y privados, por ejemplo en el Pride, una bandera LGBTI en casa presidencial, edificios iluminados, es decir, todo este simbolismo que se ha construido alrededor de la igualdad es muy importante. El segundo nivel es el normativo, que digamos se consolida aún más con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, pero el tercer nivel es el nivel cultural, y es el nivel donde yo no tenga que sentir miedo por caminar en la calle de la mano con mi pareja, o dar una muestra de afecto en cualquier lugar a mi pareja, o yo no tenga que sentir temor si le voy a decir en un trabajo que estoy postulándome mi orientación sexual. Ese nivel de aceptación, de entendernos más allá de la normativa, creo que es el principal reto. Y no solo aplica para la comunidad LGBTI, yo creo que nosotros tenemos que entender o aprovechar el fuerzón que tomamos en este momento con la entrada en vigencia del matrimonio, para decirle a otras poblaciones y a otras personas: aquí estamos para acompañarlos y acompañarlas también en sus luchas, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas afro, a las personas migrantes, a las personas indígenas. Decirles: ustedes nos han acompañado hasta ahora en este proceso, nosotros los vamos a acompañar de ahora en adelante también en sus luchas. Lo peor que nos puede pasar también es eso, que nos llegue el matrimonio igualitario y creamos que la lucha por la igualdad, por los derechos humanos se acabó. Al contrario, hay que tomarla como un insumo para ampliar estas luchas y acompañar a otras personas y a otras poblaciones en el combate de todas sus desigualdades. Cuando nosotros empezamos la campaña teníamos un mantra, no es nuestro, en realidad se lo robamos a Harvey Milk, que era visibilidad, visibilidad, visibilidad. La respuesta es esa: ante los intentos de devolvernos a los closets, visibilidad; ante los intentos de que nos callemos, visibilidad; ante los intentos de que no sigamos luchando por nuestros derechos, visibilidad. Y esa va a seguir siendo mi lucha. Ojalá yo pueda ayudar a que otras personas se sientan orgullosas de sí mismas y apuesten por la visibilidad, por mostrarse orgullosas de ser quienes son, de amar a quien aman, y enfrenten con ese orgullo la vida. Cuando nosotros decimos el Pride, pues tiene que ver con eso, el Día del Orgullo, es sentirse bien y feliz con lo que uno es, con a quien ama, con su orientación, con su identidad. Y ese orgullo no es una manifestación de un día en un desfile, es el orgullo que yo tengo que llevar a mis relaciones familiares, a mis relaciones de pareja, a mis relaciones laborales, a mi vida política, a mi vida pública. Mostrar ese orgullo, yo creo que si algo quisiera yo aportarle a las personas es que ese Pride no es una cuestión de un día, sino es una cuestión de la cotidianidad.
Soy una persona bastante confiada en las personas, o sea, trato de confiar mucho en las personas, tengo como principio de vida confiar en las personas, creo que en eso se basa, la confianza genera confianza, entonces cuando uno muestra confianza en las personas, esas personas también empiezan a confiar en uno y en eso se basan las buenas relaciones y la construcción de buenas decisiones, sobre todo cuando uno está en un puesto donde las decisiones que tome pueden impactar la vida de muchísimas personas o de un país entero. También no tengo resentimientos, soy una persona que trata de no tener resentimientos ni odios hacia nadie. El odio es una palabra que prácticamente no conozco, digamos, yo no puedo decir que sienta odio por alguien no existe, por dicha, hace mucho tiempo en mi vida. Y trato de hacer lo mismo con el resentimiento. Por ejemplo, ahora me preguntaban en estos días que si no me molestaba que tantas personas que en el pasado nos hubieran atacado o no nos hubieran apoyado, hoy decidieran apoyar el matrimonio igualitario. Y yo decía, para nada, es que en nuestro corazón no puede haber espacio para el resentimiento. O sea, bienvenidos y bienvenidas las aliadas, no importa dónde estuvieron antes, lo importante es que de ahora en adelante deciden caminar con nosotros. Una esencia de las sociedades es la igualdad en todos los planos. Y esto no solamente se trata de las personas LGBTI, se trata de que nos conozcamos como iguales y construyamos un país, una sociedad donde ninguna persona se pueda sentir menos o se deba sentir menos o deba tener menos oportunidades por su color de piel, por su origen, por su condición económica, por su orientación sexual, por su género, por ninguna razón. No hay razón para que las sociedades se sigan construyendo a partir de la desigualdad y las personas jóvenes pueden tomar este momento que estamos viviendo para construir y replantearse y empezar a construir sociedades diferentes y cuestionarse a sí mismos y cuestionarse el machismo y cuestionarse el racismo y cuestionarse todas las prácticas que lamentablemente seguimos teniendo, todas las actitudes en las sociedades y cuestionárselas para combatirlas y para corregirlas en sí mismas y construir a partir de sus relaciones personales una mejor sociedad. Yo tengo mucha esperanza de que todo lo que ha venido pasando en el país, en el mundo, y aprovechar también la coyuntura particular que vivimos de la pandemia que nos invita a pensar en una nueva normalidad, pues esa nueva normalidad ojalá no pase solamente por hábitos de limpieza o hábitos de higiene, que también ojalá esa nueva normalidad pase por más solidaridad, por más empatía, por entendernos más vulnerables, y eso está bien, más vulnerables y por tanto más dispuestos a acompañarnos unos a otros, de acompañar a otras personas. Desde muy joven, él ha buscado transformar a Costa Rica en un país más equitativo, igualitario y justo para todas las personas. Víctor Castro es director de comunicación de la Asociación Empresarial para el Desarrollo y además de comunicador es administrador de empresas, además de productor de comunicación de Equal Film Fest. Bueno, Víctor es una persona que no se identifica como hombre ni como mujer, sino como un ser humano que ha descubierto que su misión o su propósito en el mundo es repartir amor y aportar a que el mundo sea un mejor lugar para todas las personas, independientemente de cualquier condición. Víctor es una persona que viene de zona rural, creció en un hogar en una familia agricultora. Mi papá es agricultor, mi mamá es ama de casa y ahí fue donde crecí mis primeros años. Viví en un contexto muy marcado por el machismo, por el patriarcado, por los roles de género muy marcados que desde muy pequeño no cumplí y que al inicio fue difícil porque obviamente la expectativa tal vez de la sociedad es diferente, pero a pesar de que este era el lugar donde yo crecí, mi familia era una familia con mucho amor y mucha comprensión, y esto fue lo que me dio las herramientas para seguir adelante y para crecer. Mi interés profesional fue por la comunicación, porque creo en el potencial de los mensajes, creo en el potencial de la educación, de la información, de
de las ideas para transformar a las personas y transformar al mundo. Y finalmente también mi expertise en organizaciones. Creo también en el poder de crear organizaciones que aporten bienestar a las personas y que les permitan llegar a su máximo potencial, siempre pensando en el bienestar y en la felicidad de todos y sus especificidades. Víctor es una persona directa, sincera y empática. Creo que parte de lo que he invertido en mi vida es en conocer a las otras personas, en escucharles y en conocer esas diferencias que nos hacen únicos y especiales. Creo que soy una persona que sabe escuchar, porque considero que una de las formas en que uno puede crecer como persona es escuchando a las demás personas y tomando las ideas, tomando los puntos de vista y enriqueciendo nuestra visión de mundo con todos esos puntos de vista diferentes que nos representan como seres humanos. Víctor es una persona muy disciplinada, es una persona que tiene muchos hábitos establecidos y que los cumple a cabalidad, siempre en función de cuidar lo que soy como persona. Y también soy una persona que conoce que tiene una responsabilidad. Tengo muchos privilegios que me rodean y me parece que las personas que tenemos ciertos privilegios debemos aprovecharlos para apoyar a otras que están en situaciones más vulnerables, y creo que por ahí es por donde me he encaminado en mi vida personal y profesional. Yo creo que lo que me inspiró a trabajar en ambientes de trabajo libres de discriminación e inclusivos fue cuando noté el potencial de cambio que tenía sobre una persona el ser incluida y ser respetada, y que más bien sus diferencias, que tal vez en algún momento se consideraron menos e inferiores o signo de vergüenza, más bien son lo que hacen brillar a las personas, lo que les hacen destacar y lo que los hacen aportar algo singular al mundo que es útil, que es valioso también. Creo que otra de las cosas que me inspiró a trabajar en temas de diversidad e inclusión fue el ver el agradecimiento de muchas personas al descubrir que habían discriminado durante su vida y que esta discriminación había lastimado a otras personas, y que más bien la comprensión, la empatía y el respeto les llevaba a lugares de amor, a lugares de conexión, a lugares de crear vínculos con personas que quizás antes no lo tenían. No hay nada más rico que ver a una mamá que supera una homofobia muy marcada y que abraza a su hijo gay o a su hija lesbiana y que reconoce que es su hija o su hijo después de todo y que no importa nada más. Yo creo que mucho de lo que me inspiró fueron esos caminos de sensibilización y esos momentos como de clic o de luz de las personas cuando descubren que estuvieron tal vez discriminando o que guardaron sentimientos negativos hacia una persona por algo que no tenía mucho sentido. Eso es lo que me gusta y eso es lo que me inspira día a día. Y claramente también me inspira la singularidad del ser humano, el saber que todas las personas son diferentes y que hay universos como hay mentes y como hay cuerpos y como hay historias, y todo eso es valioso para la sociedad, todo eso es valioso para las organizaciones, todo eso es valioso para nuestro camino sobre la vida y sobre lo que vamos aprendiendo en la marcha. Desde el 2014, a raíz de una decisión personal, yo inicié un proyecto que se llamó en ese momento Bloque Empresarial LGTBI. Luego evolucionamos a Pride Connection cuando nos salíamos a una iniciativa más latinoamericana. Esta es una plataforma que conglomera empresas interesadas en la promoción de los derechos de la población LGTBI en los espacios laborales. Ya llevamos desde 2014 con esta iniciativa y hemos desarrollado proyectos súper interesantes. Apoyamos al gobierno en la capacitación a instituciones públicas para garantizar un servicio respetuoso de la población LGTBI en las instituciones públicas. Trabajamos también en conjunto con las empresas para compartir buenas prácticas sobre cómo incluir a la población LGTBI dentro de los espacios laborales y erradicar la discriminación. De manera anual firmamos una serie de principios que conocemos como Declaración de San José, donde las empresas se comprometen en contra de la discriminación y reportan sus avances en relación con el tema de diversidad e inclusión.
También desde la plataforma empresarial creamos un curso en línea para capacitar sobre los derechos de las personas LGTBI, que es uno de los puntos básicos para trabajar este tema, la educación y la sensibilización. Y este curso ya ha sido llevado por cerca de 14,000 personas en Costa Rica y en otros países, y es un curso obligatorio para todo el sector público para capacitarse en estos temas. Además, el año pasado trabajé en una iniciativa que se llama Equal Film Fest, que es un festival de cine por la inclusión, cuyo propósito es fomentar la inclusión una película a la vez. Lo que hacemos es traer historias de personas alrededor del mundo para capacitar sobre temas de orientación sexual, identidad de género, discapacidad, género, etnia, edad, para que nuevamente las personas sepan que el resto de personas son iguales. Finalmente hay muchas diferencias, pero lo que nos une como seres humanos es la empatía, es las emociones, son los sentimientos. Todos y todes nos hemos sentido tristes, alegres, frustrados, contentos. Todos compartimos esas experiencias y eso es lo que deberíamos terminar reconociendo. También aporté a la ULACID como mentor de diversidad. Fundé el grupo de diversidad e inclusión en la Universidad de ULACID, que fue una experiencia súper interesante donde los y las estudiantes que están becados y becadas participan de manera voluntaria en grupos específicos para trabajar estrategias a nivel universitario, y uno de esos grupos es el de diversidad e inclusión. Trabajé con estos estudiantes con estrategias para empoderarles y que lideraran sus propias iniciativas. Y ahorita también estamos trabajando, también trabajé durante el año pasado en la campaña Sí Acepto, que es una campaña para acompañar el cambio cultural debido a la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, ya que si bien el matrimonio igualitario es una realidad a nivel legal, también tiene que estar acompañado de un cambio cultural. Todavía hay mucha discriminación, mucha homofobia, mucho odio que podemos ver a través de redes sociales, y esta campaña lo que busca es fomentar los valores que nos representan como personas costarricenses, del respeto, de la familia, del amor. Y trabajé en este proyecto como vocero de la campaña, llevando información a comunidades, a medios de comunicación y a personas en todo el país. Finalmente, desde la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que es donde yo desempeño mis funciones principales, lidero mes a mes este grupo de empresas conocida como Pride Connection, donde nos reunimos de manera mensual a compartir buenas prácticas, a generar proyectos en conjunto y por supuesto aliarnos con organizaciones que trabajan con poblaciones LGTBI vulnerables, como personas LGTBI menores de edad, como personas trans, mujeres, hombres trans y otro tipo de poblaciones, para garantizar que la inclusión no solo se dé a nivel de las empresas, sino que se dé también a nivel país, ya que reconocemos que muchos de los cambios que se pueden hacer, sí, están en poder de las empresas, pero para realizar otros cambios que son más profundos es meramente necesario ir a trabajar en conjunto con la sociedad para que los cambios realmente sean sostenibles, sean escalables y sean sistemáticos, y vivamos en un país que realmente sea respetuoso de los derechos humanos. No podemos tener una empresa que sea inclusiva, una empresa que sea libre de discriminación, si vivimos en un país que no lo es. Y esto es un poco la premisa con la que trabajamos desde AED y específicamente desde Pride Connection. El mayor reto que observo yo en el futuro para el tema de diversidad e inclusión es el cómo integrar todo este enfoque de respeto a los derechos humanos y todo este enfoque de diversidad humana dentro de la educación formal para niños, niñas, para personas adolescentes y para personas adultas. Es impensable que sigamos en un país donde esto no sea parte de la currícula básica que llevan todas las personas. Los cambios para que sean realmente sostenibles, duraderos y para que sean reales, tienen que comenzar desde que uno está pequeño, pequeña, y solo esto se puede lograr si la educación formal absorbe estos temas como parte de la currícula, como un aporte más hacia cómo vivir la vida de manera adecuada, en armonía con todas las personas, y no tanto enfocado como en matemática o español, que también es valioso, pero la otra parte, que son esas herramientas para vivir en sociedad, para respetar a las otras personas, es lo que
lo que podría ser uno de los principales retos y lo que nos permitiría avanzar hacia otra etapa como sociedad. Todas esas personas que todavía siguen con miedo, que todavía se están reprimiendo, que todavía tienen dudas sobre su identidad, yo les diría que hay muchas personas que igual están en su situación, hay muchas personas como yo que ya pasamos por ahí, lo superamos y ahora vemos los beneficios de finalmente poder abrirse a quienes somos, de poder expresarnos tal cual somos y que más bien todo eso que en algún momento uno guardó por miedo es lo que ahora le permite brillar, es lo que ahora le permite aportar positivamente al mundo. Y yo creo que no están solos, ni solas, ni soles. Hay muchas personas que están dispuestas a escuchar y finalmente a veces hay que tomar decisiones difíciles en la vida, cortar lazos con personas que tal vez no nos hacen bien, terminar relaciones que tal vez no nos aportan, pero finalmente el amor propio es lo que nos puede salvar la vida finalmente. Hay que encontrar ese amor propio dentro de uno, esa luz, y finalmente cuando uno logra amarse a sí mismo es cuando logra amar también a otras personas, pero todo inicia por el interior, y cuando uno trabaja en el interior puede finalmente brillar hacia lo externo y más bien llevar la luz que uno pueda aportar a otras personas que tal vez ahorita están en oscuridad. Que todas las personas tenemos una responsabilidad, no nacimos aprendices, sino que tenemos que estudiar, tenemos que educarnos, tenemos que aprender. No se trata solo de decir somos personas inclusivas y ya, soy persona inclusiva porque lo digo, no. Una persona que realmente se considera inclusiva lee sobre las diferentes causas, tiene oídos para escuchar a las diferentes poblaciones, se abre a diferentes experiencias y conoce lo que está pasando en el mundo. Las personas debemos conocer sobre racismo, debemos conocer sobre xenofobia, sobre homo, lesbo, trans, bifobia. Tenemos que conocer sobre todo esto y solo se conoce sobre todo esto leyendo, viendo documentales, conociendo a personas que no sean iguales a nosotros, sino abriéndose las posibilidades de tener amistades de todo tipo, tener amistades con personas con discapacidad, con personas trans, con personas migrantes, porque este contacto humano es lo que finalmente nos enriquece y es lo que finalmente permite que nuestro corazón de manera sincera acepta a las otras personas como diferentes, pero en el fondo también como iguales, porque sabemos que vivimos lo mismo, sentimos lo mismo, tenemos preocupaciones, sueños y finalmente lo que nos separa es menos importante que todo lo demás. Es mucho más importante lo que nos une y lo que nos hace iguales. La siguiente historia que vamos a escuchar es la de una madre. Ella es abogada, con amplia carrera en legislación mercantil, civil y derecho notarial. Doña Ana Isabel Cibaja Rojas creó en el año 2018 el Centro para el Litigio Igualitario, una firma de abogados especialista en derechos LGTBIQ+, luego de que su hija y su hijo le revelaran su orientación sexual. Esta decisión la ha enfrentado a vivir discriminación y los prejuicios en carne propia. Sin embargo, su bandera del amor es más grande. Le invito a observar esta historia. Mi nombre es Ana Isabel Cibaja Rojas, soy guanacasteca. Trabajo desde muy joven, desde los 10 años. Tengo 2 hijos hermosos, Isabel y Víctor Alonso. Isabel es estudiante de ingeniería y Víctor Alonso es abogado. Me vine a vivir a San José, muy joven también, a cumplir mi sueño de ser abogada. Me gradué súper joven y después, cuando empecé mis primeros pasos como abogada, me trasladé para la provincia de Limón, de donde nacieron mis hijos, con orgullo cédula 7. Me gustan mucho los deportes, he hecho maratones, he hecho triatlón, soy instructora de yoga, he dado clases de yoga en algunos lugares, entre ellos en la cárcel de mujeres, he compartido con las chicas. Amo la vida, tengo 29 años de ser abogada y de ejercer liberalmente mi profesión. Como les dije, tengo 2 hijos, Isabel y Víctor.
En el año 2017, primeramente Isabel me llegó a mi oficina y me dijo, mamá, necesito hablar con usted. Y me dijo que pues es lesbiana. Y mi hijo a los 15 o a los 22 días aproximadamente me dijo, mamá, soy gay. Entonces empecé a conocer desde ese momento la discriminación, el odio, todas las cosas que mis hijos me contaban, y quedé aterrada de conocer todo de la propia boca de ellos. Y entonces en ese momento pues decidí iniciar con la firma CELIC, que es Centro para Litigio Igualitario, la cual pues indudablemente lo que busca es tener especialistas en el campo, y además y sobre todo también ese calor humano que de corazón nosotros lo hacemos. No podía permitir ni quedarme de brazos cruzados que semejantes situaciones se dieran. Las mamás de las personas de homosexuales o bisexuales o trans o lo que sea, también somos discriminadas. El odio, la discriminación, el repudio, la humillación, sencillamente es aterradora, es impresionante conocerlo, que te digan ex clientes, ¿por qué te metiste en esa mariconada? Y comentarios sumamente terribles, ¿verdad?, que escucho día a día, personas que me dijeron, vas a abrir una firma especialista para la población, te vas a echar a todo el mundo encima, estás consciente de que no vas a ser abuela, y ¿por qué no los llevas a un psicólogo? Y si de repente después ellos quieren hacer su vida normal y tener su vida normal, y de ahí miles de cosas más, pero es increíble, increíble todo. Ayer justo me llamó un cliente y me dijo, o sea, ex clientes, ¿verdad? Porque efectivamente cuando la gente se dio cuenta de que yo fundé la firma, entonces mucha gente pues entonces me excluyó. Y me llaman y me dicen barbaridades, ¿verdad? Entonces es increíble, el odio es increíble. Indudablemente la entrada en vigencia del matrimonio entre las parejas del mismo sexo es glorioso, es maravilloso, estamos demasiado felices, pero hay que hacer una reestructuración, por decirlo de alguna manera, prácticamente total, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, si una pareja del mismo sexo adopta? O sea, no hay nada estipulado con respecto a cuál apellido va a llevar primero. Con respecto a la licencia de maternidad en caso de adopción, tampoco está estipulado si se trata, digamos, de parejas del mismo sexo, cuál persona va a tener la licencia de maternidad. En el ámbito también de la autoridad parental de los hijos que se tengan dentro del matrimonio, la ley indica que los derechos y deberes de la autoridad parental se comparte de forma igualitaria por el padre y la madre, no dice nada respecto a parejas del mismo sexo. En materia penal también, ¿verdad?, existen beneficios de personas que si califican se les puede sustituir la pena de prisión por un arresto domiciliario, y se indica que en caso de que no exista la madre, el padre podrá asumir ese compromiso. También ahí pues evidentemente existen muchísimas lagunas legales que serán las leyes, ¿verdad?, y la jurisprudencia y los reglamentos, etcétera, que eventualmente tengan que establecer verdaderamente la igualdad. Y sin dejar de lado, por ser sumamente importante, es urgente tipificar en Costa Rica los crímenes de odio. Cada día aprendo más y más y más y más. Entender para todas las madres, para todos los padres, para todas las personas que puedan tener o puedan ver este video, entender que la persona nace homosexual, que la persona nace intersex, que la persona nace trans, y que ese ser que tuvimos en nuestro vientre, que durante 9 meses nosotros disfrutamos, que vivimos cada momento, que llevamos a la escuela, que llevamos al colegio, que compartimos sus éxitos y los que no son tan éxitos, es una persona que nosotros amamos y no podemos por nada ni nada cambiar eso. Jamás puede haber, digamos, un tipo de repudio porque estuvo en nuestro vientre y porque nació así. Porque el amor de madre, el amor de padre, el amor del ser humano debe ser un amor incondicional, un amor que nada ni nadie puede detener.
Mis hijos son lo más bonito que tengo y yo quiero que todas las personas entiendan eso. Si se entendiera eso, que no sé si es que hay desconocimiento o no se quiere entender, no existiría tanto odio y tanta discriminación. CELIC es una firma especializada para la población exclusivamente LGBTIQ+. Como les dije, la fundé en el 2017 y es especializada únicamente para eso. Nuestra misión es que todas las personas puedan concurrir a nuestra firma sabiendo que nosotros tenemos un amor incondicional hacia todas las personas, que entendemos perfectamente todo, que conocemos cada una de las cosas y muchas cosas por las que pasa la población. En mi propia experiencia como madre, al tener mis 2 hijos que son homosexuales. Mi mensaje final y mi lucha y la lucha de CELIC es que amemos a todas las personas, que todos tenemos derechos exactamente iguales, que no puede haber ningún tipo de excepción hacia nada ni nadie, que seamos una familia, que qué alegría que muchos niños que en este momento no tienen hogares van a poder ser adoptados por las parejas del mismo sexo. Sencillamente es espectacular, es glorioso y se me eriza la piel, o sea, estoy demasiado feliz y quisiera que todas las personas estuvieran tan felices como estoy yo y tan orgullosa. Esta última historia me llena de mucho orgullo porque hace algunos años compartimos como compañeros de trabajo. Es una persona que se caracteriza por su sencillez, calidez y por defender sus principios. Marcelo Castro Benavides tiene 38 años de experiencia en el periodismo. Por más de 30, formó parte del equipo de profesionales de Teletica y recientemente pasó a trabajar al área de asesorías en comunicación. Aunque reveló su orientación sexual después de los 30 años, desde ese momento ha sido un defensor de los derechos de la comunidad LGTBIQ+. Mi nombre completo es Marcelo Castro Benavides, tengo 60 años, provengo de una familia muy humilde de Atenas, aunque la mayor parte de mi vida, sobre todo la infancia y adolescencia, la pasé en Heredia, en la zona de Santa Bárbara y Barba de Heredia. Soy periodista y bueno, he trabajado 40 años en medios de comunicación, entre ellos casi 35 en Teletica Canal 7. En la actualidad ya me retiré, aunque sigo trabajando en otras labores relacionadas con la comunicación. Mi vida pues transcurrió en la infancia y juventud en mucha pobreza, en un ambiente campesino, donde pues uno vivió las costumbres y tradiciones del costarricense puro, del costarricense del campo, pero también una sociedad muy conservadora, una sociedad que tenía otro tipo de valores y en los cuales pues el tema de la homosexualidad era visto con mucha censura, era prácticamente un tema tabú que no se hablaba en las familias costarricenses. Por eso en mi adolescencia y juventud, incluso ya entrando en la edad de profesional, a mí me costó mucho hablar de este tema y menos con mi familia, no lo hablaba nunca porque tenía muchos temores, realmente me rodeaban los miedos y era un tema del que prácticamente no se hablaba en la sociedad, por eso costaba mucho. Yo fui más o menos reconociendo mi orientación sexual después de los 30 años, realmente me costó mucho, no pasa como ahora que los jóvenes lo hacen a muy temprana edad. Lo hice después de los 30 años y puedo decir que desde ese entonces estoy tranquilo, estoy con la conciencia tranquila y que en mi vida nunca pasó nada negativo ni nada malo como yo tenía temor. Realmente abrí mi corazón, me abrí con mi familia, me abrí con la sociedad y eso me ha permitido estar tranquilo y ser en realidad otra persona. A mí me ha tocado vivir un proceso muy interesante porque cuando yo comencé a trabajar en periodismo, comenzando la década de los 80, realmente, como lo he dicho, era un tema tabú, un tema que prácticamente no se hablaba, no se conversaba, se conocía muy poco de eso, los medios de comunicación no lo tocaban. Luego, en los años 90, en Costa Rica empezaron a surgir movimientos de lucha, movimientos que trataban de reivindicar los derechos de las personas LGBTI. Además, los medios de comunicación sí empezaron a tratar más el tema,
aunque todavía había mucho sentido de la censura, mucho de ver las cosas con negatividad. Yo recuerdo que, por ejemplo, a principios de los 90 se organizó en Costa Rica un encuentro de lesbianas y eso fue motivo de un gran escándalo en la prensa nacional. Y de hecho, cuando uno veía cómo la prensa censuraba las noticias sobre eso o tomaba el tema, pero lo hacía en un plano muy negativo, pues uno se llenaba más de temores, uno más trataba como de esconderse, trataba como de que no lo descubrieran. Sin embargo, todo esto fue cambiando y esa década de los 90 fue muy importante para mí porque, bueno, me vi enfrentado a un escándalo, ya que yo asistí a una discoteca en 1996, a mediados del 96, y en ese día en que yo estaba hubo una redada policial. Claro, la policía llegó con otros objetivos, que fue buscar personas que tuvieran droga en su poder. Sin embargo, el hecho de que yo estuviera con amigos en esa disco causó mucho escándalo a nivel nacional y prácticamente eso me confrontó a mí. En un momento dado yo lo vi como una situación trágica para mi vida y lo vi como que se me venía el mundo encima. Sin embargo, esto me sirvió mucho para reflexionar, me sirvió para hablar con mi familia, me sirvió para enfrentar mi realidad en mi entorno, para hablarlo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, y lo hice abiertamente, incluso con los jefes en mi trabajo. Y eso yo siento que me fortaleció y me dio una gran enseñanza. Posteriormente, en el año 96, un medio de comunicación me entrevistó y yo reconocí abiertamente mi orientación sexual, entonces esto se hizo ya de conocimiento nacional. Así que mi carrera periodística vino también muy relacionada con todo esto que yo viví en lo personal. Ya a partir del año 2000, ya con la entrada del nuevo milenio, siento que todo empezó a transformarse y habían luchas muy abiertas, sobre todo para que se reconociera el derecho al matrimonio igualitario, que comenzó, si no me equivoco, en el 2006. Y los medios de comunicación también fueron tomando más conciencia de esto y entonces realmente hubo un escenario diferente, un escenario en el cual se hablaba del tema siempre con mucha censura, pero había más apertura en los medios y por lo tanto la sociedad también se vio confrontada hacia tener más apertura. Desde el momento en que yo me reconocí abiertamente, y me refiero a todo el entorno, comenzando por mi familia, por mi trabajo, amigos, y después ya abiertamente a la sociedad, esto me dio un sentido de fortaleza, me dio un sentido de que yo en realidad era una persona simplemente única, era yo, no era una persona con un defecto, no era una persona con una debilidad, no, era una persona con una orientación sexual, como todos la tienen. Entonces, a mí eso me fortaleció mucho. La enseñanza que me dejó es que uno no debe nunca agachar la cabeza y pues si algo sí me arrepiento es que yo lo dije muy tarde o reconocí esto muy tarde, ya después de los años 30, pero al fin y al cabo fue todo un proceso que me tocó vivir y un proceso que me dejó fortalecido. Cuando yo estaba en la Universidad de Costa Rica, yo terminé, aunque yo trabajo en periodismo desde el año 80, yo realmente terminé mi carrera en el año 86, porque cuando comencé pues estaba todavía comenzando apenas a estudiar. Y yo sí escuchaba, pues muy tenuemente escuchaba que habían colectivos, sobre todo en la universidad, de personas que se unían para la defensa de los derechos de los gays, las lesbianas, bisexuales y otros. Y pues era una cosa en la cual uno vivía como casi que retirado, aislado, no se enteraba por ahí, pero no se interesaba. Ya en los años 90 yo sí empecé a darme cuenta más de esto, empecé a conocer amigos, personas que reconocí como líderes de la comunidad, personas que estaban abiertamente en la lucha, que defendían derechos. Por ejemplo, conocí personas que defendían a los travestis que eran detenidos en las calles y que eran maltratados en las celdas policiales. Y fui conociendo poco a poco en los 90 de ese mundo. Empecé a asistir a discos y bares de la capital principalmente o de Manuel Antonio en Quepos, y empecé a notar que poco a poco esto era un mundo más en ebullición, era un mundo que quería salirse del cascarón, salir del closet como se dice, y que quería realmente ser reconocido por la sociedad. Esa década de los 90 fue muy importante y en especial recuerdo que había un show, una especie de lo que se llamaban talk show, que eran programas que estaban muy de moda, y había uno que se llamaba El Show de Cristina, que se transmitía aquí en la televisión nacional, y se hacía en Miami, en Univisión, pero lo retransmitía la televisión nacional. Y ese programa entrevistaba mucho a dirigentes de la comunidad
gay allá en Estados Unidos, hablaba mucha gente sobre ese tema y en Costa Rica como que este programa en especial dio pie a que se diera una gran apertura. Entonces, esa década de los 90 yo la considero muy, muy importante. Ya comenzando el siglo presente, pues las cosas empezaron a dar giros radicales. Los dirigentes incluso salieron del escondite, porque yo conocí dirigentes que, aunque trabajaban, no querían dar la cara en un medio de comunicación. Ya en años posteriores sí, ellos hablaban, eran entrevistados, iban a debates y las cosas fueron cambiando y empezamos a notar con mucho entusiasmo cómo las cosas cambiaban. Hubo periodistas muy comprometidos, muy abiertos, que respetaban los derechos, como el caso de doña Pilar Cisneros, con quien tuve el agrado de trabajar muchos años y que ha sido una persona muy valiente y que ha dado un apoyo claro a la comunidad. Y ella facilitó mucho los espacios para el debate, para la entrevista de fondo y para el análisis. Las luchas se van dando paso a paso. El paso que se acaba de dar del matrimonio en Costa Rica igualitario es un paso gigantesco, es algo que poco a poco incluso iremos digiriendo, ¿verdad? Porque todavía no tenemos idea de lo que ha significado este paso, no solo para las personas LGBTIQ, sino también para la sociedad en general. O sea, Costa Rica es hoy en día una sociedad que tiene más derechos humanos, es una sociedad más plena en cuanto a la libertad, es una sociedad más plena en cuanto al ejercicio de las diferentes ideas, el ejercicio también de lo que son las orientaciones sexuales. Y por qué no pensar que también es un ejemplo para que otros países puedan dar estos pasos. Yo creo que ahora para las futuras generaciones, lo que digo es que vienen muchos cambios y muchas transformaciones, pero sobre todo no dejar de luchar, en un sentido de que muchas cosas tienen que cambiar culturalmente, tiene que cambiar la visión de esto. Ya sabemos que en Europa hay países en donde las mismas iglesias cristianas han dado pasos gigantescos hacia reconocer a las personas LGBTIQ y incluso sé que en Suecia la iglesia luterana casa a las parejas del mismo sexo. Entonces, hay muchas cosas todavía que en nuestra sociedad deben cambiar, pero yo estoy seguro que las personas jóvenes que vienen hacia adelante tienen mucha valentía, no van a esconder la cara. Y yo les digo, sigan adelante luchando por lo que les pertenece, por los derechos que les pertenecen. Hoy a mis 60 años me siento una persona realizada, me siento pleno, no me siento una persona marginada, me siento una persona integrada a nuestra sociedad. De hecho, pues mi labor como periodista, mi trabajo como periodista me permitió, dichosamente, pues ser una persona integrada a esta sociedad, pero yo creo que ahora esto es mejor. Es un proceso que comenzó desde los 30 años, un poco más allá, donde yo me empecé a reconocer mi orientación y a dar la cara. Y por supuesto que he pasado por muchas etapas en mi adolescencia, en los años de que yo comenzaba a trabajar, con 20 y tantos años de edad, pues tenía muchos temores. Posteriormente esos temores fueron poco a poco desapareciendo y hoy digo que me siento una persona plena y realizada. ¿Por qué? Porque no me siento diferente a los demás y yo quiero que la gente de nuestra comunidad tampoco se sienta diferente a los demás. Mi mensaje final es que yo estoy muy orgulloso de vivir en un país como Costa Rica. Este es un país pequeño, es un país catalogado como del mundo subdesarrollado o del grupo de los países pobres. Pero vamos a ver, Costa Rica es rico en muchas cosas. Es rico, por ejemplo, en su sistema de salud, en su sistema de educación, en el hecho de que no tiene un ejército, en el hecho de que resuelve las cosas más por una vía pacífica, en el hecho de que tiene una democracia muy consolidada, con muchos defectos, pero que está muy consolidada. Y ahora esto de los derechos humanos ha sido un paso gigantesco, lo cual a mí me llena de satisfacción y me llena de orgullo vivir en este país. Muchas gracias a estas personas que nos permitieron conocer su historia y su ejemplo desde su ámbito personal o profesional. Para que todos entendamos que la celebración del Pride no es solo un desfile. Representan muchos años de lucha por la igualdad y la equidad de todos. Para Tech Data, el Pride Focus es un granito de arena para sumar en esta tarea de construir un país más humano y más justo para todos.